Amén, amén. ¿Le da usted la gloria a nuestro Dios? Do you give the glory to our God? Aleluya. Déjeme darle unos anuncios antes de pasar al consejo de la palabra. Let me give you some couple of announcements before I start with the word. Si usted ha estado viendo en la pantalla, If you have seen the screen, a partir del día lunes 29 starting Monday the 29th al 2 de abril, until April 2nd, tenemos retiro de verano. we have Aleluya. our summer retreat. Hallelujah. La transmisión viene directamente del Ministerio Ebenecer Guatemala. The transmission comes directly from our ministries, Ebenezer Ministries from Guatemala. Esto es algo que hacemos todos los años. This is something we do every year. Y usted dirá, pero desde que estamos en pandemia hemos pasado en retiros. And you might say, but ever since we've been in the pandemic, we have been in various retreats. Pero este retiro es algo especial. But this retreat is very special. Si es que no se lo pierda. So don't miss it. Comenzará desde las 7:30 hora de Guatemala, It will start from 7:30 que time from Guatemala, es 8:30 aquí, ¿verdad? which is 8:30 here in No Minnesota. se lo pierda. Don't miss it. Acuérdese que lo puede sintonizar por todas las redes sociales Remember that you can see it through all the media, o puede ir a la website ministeriosebenecer.org. you can also go to the website ministeriosebenecer.org. Amén, amén. Amen. Le da la gloria, yo estoy contenta. So you give the glory to God. I am very happy today. Este es el tiempo que necesitamos palabra, palabra y palabra This is the time where we need the word, and the word, para que la pongamos por obra en nuestras vidas. so that we can put it to work in our lives. Acuérdense que estamos en el año de la recuperación Remember that we are in the year of the recovery, y necesitamos entender qué quiere Dios que recuperemos este año. and we need to understand what does God wants us to recover this year. Entonces no se pierda este retiro. Amén. So don't miss this retreat. Amen. Amén, amén. Entonces ahora vamos para los anuncios de casita. So now I'm going to start with our house announcements. ¿Usted ve ahí los anuncios? Do you see the announcements there? No, right? Usted ve la dirección electrónica. You see our electronic Por si address. usted no sabía, tenemos website. In case you didn't know, we have our website. ¿Cuál es nuestra website? What is our website? www.ebenecer-mn.org. Entonces, para que usted pueda ver ahí los anuncios, So that you can see the announcements there, yo se los voy a mostrar aquí. I'm going to show them to you here. Para que usted vea cómo se mira de linda la página, pero mire que se me perdió el cursor. So that you can see how beautiful our website looks. Aleluya. Usted ve ahí la website. Do you see our website there? Esa es la website de su casa. That is the website of your house. Visión de vida. Visión de vida. Amén, amén. Amen. Entonces, para que usted pueda ver los anuncios, usted se va donde dice eventos especiales. So that you are able to see the announcements, you go to the tab where it says Eventos Especiales. Y entonces, mira, el primer anuncio es ayuno congregacional. Look, our first announcement is fasting, congregational fasting. Sábado 3 y 10. Saturday, April 3rd and 10. A partir de las 6 a las 2 de la tarde. From 6 a.m. to 2 p.m. Pero siempre comenzamos a las 7 de la mañana. But we always start at 7 a.m. con una transmisión en Facebook Live. with a Facebook Live transmission. No se le olvide. Don't forget. Si se le olvida, vaya a la website. If you forget, go to our website. Día domingo 4 de abril. Sunday, April 4th. Tenemos servicio de Santa Cena. We have our Aleluya. service of our Holy Communion. A Hallelujah. las 9 de la mañana. At 9 a.m. Domingo 11 de abril. Sunday, April 11th. Servicio de sanidades y milagros. Our service of healing and miracles. Hallelujah. Esto me encanta. I love this. Todo me encanta de Dios. I love everything from church. Aleluya. Pero también tenemos visita apostólica. But Dele la we also gloria. have a visitor, apostolic visitor. Dele la gloria a Dios. Give the glory to God. ¿Qué fechas?
What dates? abril 30, April 30th, mayo 1 y 2. May 1st and 2nd. Entonces, mire, comenzamos viernes 30 a las 7 de la noche, perdón, a las 6. So we start Friday the 30th a las 7 de la noche. at 7 at night. Y aquí estará el apóstol Luis Ponce de Ministerios de Benecer Los Ángeles. And here will be the Apostle Luis Ponce from Ministries Ebenezer, Los Angeles. Amén. El día sábado 1 de mayo Saturday, May 1st, vamos a tener siempre al apóstol Luis we're still going to have the Apostle Luis, como un congreso del año de la recuperación. like a congressional of the year of the recovery. A partir de las 10 de la mañana a 1 de la tarde. From 10 in the morning to 1 p.m. Después tenemos un almuerzo gratis. After that, we have a free meal. Y después regresamos al servicio a las 6 de la tarde. And then we come back to our service at 6 p.m. Le da la gloria a nuestro Dios. You give the glory to our God. Y el domingo 2 de mayo, And Sunday, May 2nd, terminamos con una fiesta, we finish with a celebration esta visita apostólica. of this visit, this apostolic visit. Por si usted no conoce al apóstol Luis, ahí lo ve usted. If you don't know the Apostle Luis, there he is. Entonces usted dirá, muchos anuncios, pastora. You might say, oh, there's so many announcements, ¿Qué Pastora. tiene que hacer para recordarse? What do you have to do to remind yourself? Visite la website. Visit our website. Ahí ponemos nuestros anuncios That's where we place all our announcements, y en las redes sociales también. and Amén. social media as well. Amen? Le da la gloria a nuestro Dios. Do you give God the glory? Aleluya. Démosle la honra y la gloria a Él. Hallelujah. Let's give him the honor and the glory to him. Ahora yo tengo el privilegio Now I have the privilege de llevar el consejo de la palabra. to bring the word of God. Solo de un minutito a ver cómo nos instalamos aquí porque Just give me 1 minute. no sé qué estoy haciendo, pero ya lo voy a encontrar. Yo creo ya lo encontré. Vamos a ver. Quédate aquí, hijo, por si acaso. ¿Cómo se ve hoy? Amén, amén. Mire que nos estamos haciendo ya tecnológicos. Look at me. I'm very good at this technology now. Amén, amén. Acuérdese que hoy es temática familiar. Remember that today's our topic is for the family. Le voy a pedir que se ponga de pie esta noche I'm going to ask you to please stand up y que le pidamos al Señor que sea Él el que nos ayude and let's ask the Lord for him to be the one who helps us y que sea Él el que respalde su palabra and for him to cover his word y que su palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. and that his word goes inside our hearts. Acompáñame a orar y a bendecir el nombre de Dios. Help me bless the name of the Lord. Y levante sus manos usted y dígale conmigo, Lift up your hands with me and tell him, amado Dios, beloved God, venimos delante de ti, we come before you declarando declaring que te necesitamos. that we need you. Yo te pido que me uses como un buen instrumento. I ask you that you use me as a good instrument. Hoy te pido, bendito Señor, I ask you, love the Lord, que no mires mi imperfección for you not to see my imperfections y que me uses and for you to use me para llevar tu consejo to take your word en el nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Jesus. Yo quiero agradecerte I give you thanks, Lord, por tanta misericordia. for so much mercy. Te bendecimos, oh Dios, I bless you, O God, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén y amén. Amen and amen. Dele palmas al que vive para siempre. Give the Lord applause, him who lives forever. Amén. Amen. Aleluya. Se pone nervioso uno estar delante de ustedes. I get kind of nervous in front of you guys. Yo quiero seguir esta noche con una secuencia de temas I want to continue tonight with the follow-up of my topics, que he estado tocando en semanas pasadas. of many topics that I have touched
this past weeks. Y el tema que quiero seguir es ¿qué está destruyendo mi familia? And the topic that I want to continue with is what is destroying my family. Yo quiero que usted se pregunte ahí donde está. I want you to ask yourself there where you are. ¿Qué está destruyendo mi familia? What is destroying my family? Usted dirá, pero es que nadie se da cuenta de lo que pasa en mi casa. You might say, but nobody knows what's going on in my house. Acuérdese que los ojos del Señor están en todo lugar. Remember that the eyes of God is everywhere. Y cuando a ti y a mí se nos sale de control algunas cositas, And when you and I, everything comes out of control in certain things, las comenzamos a evidenciar. we start showing them. Y ya no solo Dios se da cuenta, And not only God knows it, se dan cuenta los mismos miembros de tu familia, but the members of your family also sees it. se dan cuenta tus amigos, Your friends also sees tu it. familia, Your family. en fin, se sale de control. It goes out of control. Y lo que queremos es que Dios tome el control de nuestra familia. And what we want is for the Lord to take control of our family. Si usted cree esto, di un fuerte amén. If you believe that, please Amén, give amén. us big amen. Amen. Entonces yo le voy a invitar, como texto base hemos estado usando Isaías capítulo 1 verso 2. So I'm going to invite you. We have used Isaiah chapter 1 verse 2 as our base. Y yo solo quiero comenzar con esto para fomentar la base del tema de hoy. And I just want to start with this so that we can place the foundation of this word. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. So this is what the word of God says. Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos críen y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Heaven and earth, listen. This is what the Lord says. I raised my children and helped them grow, but they have turned against me. Mire lo que dice el Señor. Look what the Lord says. Cuando el Señor se molesta, nos pone un hasta aquí. When the Lord gets mad, He puts a stop to us. Yo creo que usted y yo no queremos llegar a que el Señor se moleste. I believe you and I don't want the Lord to get mad at Mire, us. nosotros tenemos que estar agradecidos Look, we have to be thankful por todo lo que ha hecho nuestro Dios. for everything that God has done for us. Yo quiero que usted en este momento se pase una pequeña película. I want you in this moment to bring all your memories, like a Y comience a recordar algunas cosas de las que el Señor ha hecho por su vida. and you start remembering a couple of things that the Lord has done in your life. Sin ir tanto lejos, Without going too far, el Señor rescató su vida y mi vida. the Lord saved your life and my life. ¿Usted no cree que eso se merece que vivamos agradecidos? Don't you think that's a reason why we should be thankful? Que honremos a nuestro Dios, A reason why we should honor que our Lord, obedezcamos su palabra. that we obey His word? ¿Dice usted amén? Do you say amen? Claro que Él se lo merece. Of course He deserves it. Pero ¿por qué el Señor llega al punto de decirle a su pueblo? But why does the Lord come to the point where He tells His people? Claro, aquí le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Here He says the people of Israel, right? Que ellos se han rebelado. That they have turned against Him. ¿Y qué es rebelarse? And what is to become rebellious? Ir en contra de su palabra. Is to turn against His word. Ir en contra de lo que a Él le agrada. Is to turn against what's pleasing to Him. Entonces ahora si ponemos a un ladito al pueblo de Israel, So if we set apart the people of Israel, ahora pongamos los núcleos familiares. now let's put our family members. ¿No será que muchos en nuestras familias Do you think that many of our families o nuestros hogares or our families, estamos rebelados en contra de los preceptos de Dios? we have become rebellious to God's commandments? Usted dirá, obedecer a Dios no es fácil, pastora. You might say obeying God is not easy, Pastor. Es que si fuera fácil, If it was easy, entonces qué gracia tuviera el esfuerzo que hacemos por amarle. so would it be worth it, the effort that we put into loving Him? Déjeme hacer un paréntesis aquí. Let me put a parenthesis here. Usted que está casado, You who are married, usted ama a su cónyuge, you love your spouse, ama a sus hijos, you love your children, pero hay días
que le cuesta amarnos, ¿sí o no? But there's days where it's hard to love them, Hay right? días que cuesta amar a sus hijos. There's days where it's hard to love your children. Ahora le pregunto, ¿por qué esos días son difíciles? Now I ask you, why are those days harder? Porque muchas veces vienen circunstancias fuertes Because many times there's hard circumstances que tal vez has dicho, ¿para qué me casé? where you might have said, why did I get married? ¿Quién me mandó a tener tantos hijos? Who had told me to have so many Y kids? son momentos esporádicos And those are moments, spontaneous moments, donde tú te tienes que esforzar por amarle. where you need to strengthen yourself to love Him. Porque solo amando puedes perdonar. Because only loving you'll be able to forgive. Porque solo amando puedes obedecer. Only with love you can obey. Porque solo amando puedes respetar. Because only with love you can respect. Entonces lo mismo pasa con el Señor. So the same thing happens with the Lord. El Señor quiere que le amemos. The Lord wants us to love Him. Pero ¿cómo le demostramos que le amamos? But how are we going to show that we love Him? Siendo obedientes. Being obedient. Yo sé que usted ya lo sabía. Dese un fuerte aplauso. I know you guys already knew this. Give yourself an applause. Pero aquí le traigo una noticia. No basta solo saberlo. But I bring this news. It's not Tenemos que poner por obra esa obediencia. It's not only to obey, but we have to put into work that obedience. Entonces cerramos el paréntesis So we close the parentheses y volvemos a lo que le estaba diciendo. and we go back to what I was saying. ¿Será que nuestros hogares se están destruyendo Do you think our families are just getting destroyed por falta de obediencia? because we lack of obedience? Yo creo que podría ser que sí. I think it might be. Y las otras semanas hemos visto como lo del mal carácter. The last week we saw your bad character. Vimos no ser proveedor para su casa. We saw not being a good provider for your house. Vimos que servir a Dios y no gobernar nuestra casa es desobediencia. We saw that Servir a Dios y no gobernar su casa. serving God and not be able to take control of your house. Todo es parte de lo que nosotros tenemos que hacer All this is part of the things that we have to do para no abrir puertas que el enemigo destruya nuestra casa. so that we don't open doors where the enemy can destroy our house. Y entonces hoy quiero entrar So today I want to go a esto. to this. Acuérdese, ¿qué está destruyendo mi casa? Remember, what is destroying my house? ¿Será que una de las cosas que está destruyendo nuestros hogares es la mentira y el engaño? Do you think that maybe one of the things that is destroying our household is lying and deceive? ¿Usted miente? Do you No lie? me responda, porque Don't no answer. quiero que miente esta noche. Don't answer me because I don't want you to lie tonight. No hay nadie que no mienta. There's no one that doesn't lie. Pero fíjese que el Señor, a medida que nosotros vamos caminando, But look, the Lord, as we walk towards Him, nos va perfeccionando. He starts making us Y perfect. por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. And that's why we need the help of the Holy Spirit. Porque usted y yo no podemos solos. Because you and I, we can't do it on our own. Mire, mentimos por cosas tan sencillas. We lie for the simplest things. Le suena el teléfono. Your phone, Corre el esposo y le dice, es el pastor. the husband runs and says, oh, it's the pastor. Y entonces el esposo dice, dile que no estoy. So the husband says, tell him that I'm not here. Ya mintió. He lied. Y de paso se llevó a la esposa que mintiera también. And the wife also lied with him. Solamente le estoy poniendo un pequeño ejemplo. I'm just putting a small example. Pero en el hogar puede destruir la mentira con cosas tremendas. But in our household, lying could destroy our family. Pero antes de entrar a este desarrollo, Before we go deeper into this, quiero que veamos la palabra falsedad o engaño. I want you to see the word Engaño o falsedad. deceiving or false, something that is false, not true. Y esta palabra la encontramos en el diccionario Strong en la numeración 7723. In this word, we found it in the Strong number 7723. Y esto es solo para que veamos la diferencia del engaño y mentira.
mentira. And this is only so that we can see the difference between deceiving and something that is false. Porque es muy similar, pero no es lo mismo. It's similar, but it's not the same. Y nuestro pastor nos lo explica cada rato, ¿verdad? And our pastor is always explaining this, right? Pero por si ya se le olvidó y se lo voy a explicar una vez más. But just in case you have forgotten, I'm going to explain it one more time. Entonces, mire, esta palabra engaño viene de la palabra 77:23. So this word deceiving comes from the number 77:23. Y viene de la raíz que se dice cha. And it comes from the root that says cha. Y dice de lo mismo y da una numeración en el sentido de desolar, mal como destructivo, literal, ruina. Dice figurativo, idolatría como falsa, inutilidad como engañosa, también adverbio en vano. Words like ruin, idolatry, deceiving, falsely. Y le voy a leer uno de los sinónimos And I'm going to read some of the synonyms para darle tiempo a la hermana, ¿verdad? to give our sister some time. Parezco Piri González y no me alcanza. I'm like Speedy Gonzalez, she can't catch me. Amén. Una de las definiciones es calamidad, One of the definitions is calamity, destrucción, destruction, falso, falsely, hipócrita, hypocrite, mentira, lie, mentiroso, liar, vanidad, vanity, vano. vain. Y de hecho en una de las versiones, en lugar de decir engaño, dice vanidad. And in one of the versions, instead of saying En lugar de decir engaño, dice vanidad. instead of saying deceiving, it says vanity. Y entonces, ¿qué es el engaño? So what is deceiving? Mire, el engaño es un fraude. Look, deceiving is like a fraud, being a fraud. Es cuando usted dice una verdad a medias. It's when you say a lie, but it's halfway. Y nuestro pastor siempre nos pone el ejemplo And our pastor always gives us the example, de lo que dice, de lo que le pasó a Eva. what happened to Eve. Cuando ella tuvo la conversación con la serpiente, When Eve had that conversation with the serpent, la serpiente le cambió lo que el Señor había dicho, the serpent changed everything that God said. pero le cambió la mitad. He changed it all to halfway. Entonces ese fue un engaño. So that was something that he did, deceiving. Ahora, si pasamos para la palabra mentira, So if we go to the word lie, usted la puede encontrar en la numeración 3577 en el hebreo. you can find it in the number 3577. Y viene de una raíz que se dice kasab. And it comes from the root called kasab. Y entonces dice que es falsedad And it says that it's falsely, y entre paréntesis no verdad. and in parentheses it is not true. Entonces la diferencia es So the difference is que la mentira es algo que es totalmente falso. that lying is something that is totally false. Y si lo están viendo ahí, ¿verdad? You can see it there, right? Y entonces el engaño es la mitad verdad y mitad mentira. So the deceive is half lie, half true. Y entonces, miren, yo encontraba esto en Google, que todo se puede encontrar ahí, ¿verdad? So I was finding this in Google, right? You can find everything there. Y dice que la mentira es la expresión que contradice la verdad. And it says that lying is the expression that goes against the truth. Ahora mire lo que dice lo que es el engaño. And look what it says about deceive. Dice, es una acción y resultado de engañar. It's an action or a result to lie. Y dice, es una falsedad, It's a false, es fraude, it's fraud, mentira, it's a lie, timo. and Dígalo así, timo. Y yo no sabía qué era esa palabra. And I don't know what that word meant. Y me fui otra vez a Google. So I went to Google again. Y dice que esa palabra significa estafa. And it says that that word means to fraud. Entonces el engaño es una estafa. So the lying, the deceiving is a fraud. Entonces ahora lo vamos a aplicar
por qué puede destruir nuestra casa. So now we're going to apply it to why it could destroy our household. Acompáñame al libro de Ezequiel capítulo 13 y verso 8. Join me to Ezekiel chapter 13 y verso 8. 13, verse 8. Y la palabra del Señor dice así. And the word of God says like this. Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy en contra de vosotros, declara el Señor Dios. So now the Lord God really will speak. He says, you told lies. You saw visions that were not true. So now I am against you. This is what the Lord said. Entonces diga conmigo, al Señor no le gusta la mentira. So say this with me. God does not like lies. No le gusta la falsedad. He does not like false statements. Y de hecho, si usted lee en el libro de Apocalipsis, And if you read in the book of Revelation, uno de los que él indica que no entrará al reino de los cielos one of the things that he indicates that will not enter the kingdom of God son los mentirosos. are the liars. Entonces es algo que le desagrada mucho a Dios. So it's something that is not pleasing to God. Entonces, ¿por qué dejamos muchas veces que la mentira entre en nuestra familia? So why do we sometimes let those lies come inside our Y nos household? acostumbramos tanto a vivir una mentira And we get used to living a lie que aunque se esté cayendo nuestra familia, that even though our family is getting destroyed, preferimos que se caiga a pedir ayuda. we prefer for it to fall down than to ask for help. Eso es terrible That is terrible porque destruye hogares. because it destroys, Mire cuánto divorcio hay en las estadísticas. household. Look how many separations there is. Y una de las razones es la mentira. And one of the reasons is because of lies. La mentira trae engaño. Lies brings El deceit. engaño trae adulterio. Deceit brings adultery. El adulterio daña a la familia. Adultery really messes up the family. Pero yo quiero leerle algo que le pasó a alguien que usted conoce en la Biblia. But I want to tell you something that happened to someone that you know from the Bible. Y le quiero hablar de Abraham. And I want to talk to you about Abraham. Antes de llegar a ser el padre de la fe, Before he became the father of the faith, él también pasó ciertas pruebas. him too went to lots of trials. No se portaba tan bien Abraham. He wasn't behaving that well, Abraham. Y créame que no lo estoy juzgando. And I'm not judging him. Es solo para que vea si Abraham mintió. It's so that you can see that if Abraham lied, Diga usted quién soy yo para no mentir. you can say, who am I not to lie? No se justifique. Nadie debe mentir. Don't justify yourself. No one should lie. Pero acompáñame al libro de Génesis capítulo 12 y verso 13. But join me to the book of Genesis chapter 12, verse 13. Yo lo veo muy serio a usted. I see you very seriously today. No sé si porque está interesante la prédica o usted enojado conmigo. I don't know if it's because the preaching is so interesting or it's Pero because you're mad at me. Sea una la otra, yo le bendigo en el nombre de Jesús. Whatever the case might be, I give the honor to the Lord. No, lo que pasa es que está interesante, ¿verdad? No, the truth is that it's very interesting. Queremos Right? saber qué está destruyendo nuestras casas. We want to know what is it that is destroying our household. Porque aquí es de rendirnos delante del Señor. Because we need to surrender before God. Porque si nosotros rendimos cada una de estas cosas a Él, Because if we surrender all these things to Him, créame que el Señor va a llevarnos a la victoria. believe me that God will lead us to victory. Y si logramos tener hogares en victoria aquí en la tierra, And if we are able to have households that are very victorious in this world, esa misma victoria vamos a vivir en los cielos. that same victory, we're going to have it in heaven. Porque allá vamos para una casa, Because we're going over there to our house. allá vamos con la familia. We're going with our families. Y si no lo arreglamos aquí, And if we don't fix it here, vamos a tener que pasar por este momento de lavar muchas cosas. we're going to have to go through that time where we have to wash so many things. Nos perderemos el arrebatamiento. And we will lose our, Y usted y when yo no God lifts queremos us up. esto. Usted y yo no queremos esto. And you and I, we don't want this to happen to us. Ya criticamos a Abraham, leamos. We already criticized Abraham, now let's read. Di por favor que eres mi hermana.
para que vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. So tell them that you are my sister. Then they will be good to me because of you. In this way you will save my life. Déjame contarle un poquito sobre esta historia. Let me tell you a little bit about this story. En el capítulo 12, Abraham, In chapter 12, Abraham, Dios le pide que salga de su tierra, God asked him to leave his land, que se olvide de todo to forget about everything, y que vaya al lugar que él le iba a indicar. and to go to that place where God was taking him. Y ahí comenzó un proceso para Abraham. And that's where a new process started for Abraham. Pero claro, él no se fue solo, él se fue con su esposa, But he didn't go by himself, he went with his wife, con su familia. with his family. A los que le pidió que dejara eran los padres. The Lord asked him to leave his parents. ¿Por qué? Porque su descendencia no era muy buena. Why? Because his descendants was not very good. Eran idólatras. They were idolaters. Y no solo eso, se encargaban ellos de hacer con sus manos a los ídolos. And not only that, but they were in charge to make the idols with their own hands. Pero usted conoce esa historia. But you know that story. Entonces Dios le dijo a Abraham, sal de ahí. So the Lord told Abraham, get out of there. Pero en el proceso, cuando iban a entrar a Egipto, But in the process, when they were entering Egypt, Egipto sinónimo de Egypt mundo. is synonym of the world. Y entonces, miren lo que el plan que hace Abraham. So look at the plan that Abraham does. Yo espero que usted no haga esta clase de planes en su casa, ¿verdad? I hope you don't do this type of plans in your house. Le dice a Sara, He tells Sarah, no digas que eres mi esposa, don't tell them that you are my wife. diles que eres mi hermana, Tell them that you're my sister, para que tengamos gracia en esa ciudad y no nos maten. so that we can find grace in that city and they don't kill us. Porque dice la palabra que Sara era una mujer bellísima, Because the word of God says that Sarah was a beautiful woman, así como las mujeres de Visión de Vida. just like the women from Visión de Vida. Amen. Say amen. Usted no lo cree, yo lo creo por usted. You didn't believe it, but I believe it for you. Y entonces dice la palabra de Dios So the word of God says que cuando llegaron, that when they were there, los ojos del faraón the eyes of Pharaoh, dijeron, esa mujer es mía. he said, oh, this woman is mine. Y entonces Abraham le codió a Sara, So Abraham le dijo a Sara, told Sarah, acuérdate, tú eres mi hermana. remember, you are my sister. ¿Era verdad o era mentira? Was it true or was it a lie? Era mentira. It was a lie. Y entonces dice que por eso alcanzaron gracia delante del faraón por una mentira. And it said that because of that lie, they were able to find grace in front of Pharaoh. Y entonces dice la palabra de Dios que el faraón comenzó a darle animales y todo lo que riquezas y un montón de cosas. So the word of God says the Pharaoh started giving him lots of richness, animals and many things. Pero llegó un momento que el Señor, mire cómo el Señor nos defiende, aleluya. But there was a moment where the Lord, look how the Lord really defends us. Cuando usted y yo hemos sido sellados por Él, When you and I have been sealed because of Him, no nos deja ni mentir, He doesn't let us lie. no nos deja seguir adelante con la falsedad. He doesn't let us keep walking with that lie. Y Él saca a luz He comes out to lie. He todo brings to lo light malo de nosotros, todo lo malo de nosotros, all the bad things from us porque Él quiere bendecirnos. because He wants to bless us. Y esto es lo que hizo con Abraham. And this is what He did with Abraham. Dice la palabra de Dios en versos siguientes, The words of God says en versos que siguen, in those verses that continue on, que el Señor mandó bastantes plagas y calamidades. that the Lord started sending lots of plagues Y and lots mire, of le calamities. reveló a Faraón la mentira de Abraham. And He revealed to Pharaoh the lie from Y Abraham. entonces mire lo que pasa en el verso 19, siempre del capítulo 12. So see what happens in verse 19, in chapter 12, verse 19. Y mire lo que dice. And look what it says. ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues aquí está tu mujer. Tómala y vete. You said, she is my sister. Why did you say that? I took her so that she could be my wife, but now I give your wife back to you. Take her and go.
Miren qué tremendo hasta dónde llegó la mentira. Look how tremendous, how far the lie went. Y yo aquí solo le quiero decir algo So here I just want to tell you something que usted lo puede investigar, that you can investigate. pero yo estuve leyendo mucho But I was reading a lot. y esta palabra donde dice la tomé por mujer In this word, what it says, I took her by my wife, da alusión que tuvieron intimidad. it probably could mean that they had an intimacy. Imagínense un engaño, una mentira. Imagine something deceiving or a lie. Llevó a un adulterio o una fornicación. It took it to an adultery or a fornication. La palabra de Dios no lo indica así. The word of God doesn't show it completely, Pero es entendido de esta manera. but it is to understand it this way. Pero hay una versión que también me gustó, que no sé si va a salir ahí, yo creo que sí, que es esta versión de la BLA, y mire cómo dice el mismo verso. Look what this version from the Bible, BLL, says. Y yo la hice mi mujer And I took her as my wife porque me dijiste que era tu hermana. because you said she was your sister. Ahí tienes a tu esposa, Here is your wife, tómala y márchate. take her and go. Pero mire la versión BLS lo que dice. But look at this other version. Por eso es que le digo que podemos dejar en signo de interrogación lo que yo le acabo de contar. That's why I say that we might put in quotation marks. Pudo ser que la tomó íntimamente o no. It could have been that he took her intimacy, that had an intimacy with her. It could be, it could not be. Pero mire lo que dice esta versión, que da como a entender una duda. But look how this version says that it could leave you a doubt. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Why did you say she was your sister? Y dice con exclamación. And it says it was an exclamation mark. Imagínate si la hubiera tomado por esposa. Imagine if I would have taken her as a wife. Anda, toma tu mujer y lárgate de aquí. Take your wife, take her and go. Mire lo que puede llegar una mentira. Look what a lie could, how far a lie could go. Ahora apliquémoslo a este tiempo, a tu casa, a tu familia. Now let's apply this to this times, your family, your household. ¿Será que estamos viviendo una mentira por alcanzar algo grande? Would it be that we're living a lie so that we can reach something big? ¿Cómo podría ser esto? How could this be? Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. Usted y yo sabemos realmente lo que pasa en nuestra casa. You and I, we know what's going on in our house. Pero usted viene a la iglesia a servirle a Dios. Gloria a Dios por eso. But you come to the house of the Lord to serve the Lord. Glory to God for that. Y aquí usted se presenta como los esposos y familia más maravillosa. And here you guys present yourself as the most beautiful families. Pero usted en su interior sabe que no es así. But inside of you, deep inside, you know that that's not true. No le estoy diciendo a usted, estoy diciendo a los de la iglesia de Marte. I'm not telling you, I'm telling the people from Mars. Y entonces usted se presenta delante del pastor. So you present yourself in front of the pastor. Y le dice, pastor, yo y mi esposa queremos servir. And you tell the pastor, Pastor, me and my wife, we want to serve. Y el pastor aparentemente ve que usted es un esposo responsable. And the pastor sees apparently that you're a good husband, very responsible. Una mujer sujeta. A wife that it's obedient. Con unos hijos, with your children, ejemplo de obediencia. that are a good example of obedience. Aquí en la iglesia. Here in church. Y entonces, So then, usted recibe el privilegio que el pastor le dé. you receive that privilege that the pastor gives you. Y no está mal, And it's not bad. porque el Señor nos va componiendo a medida vamos sirviendo. Because the Lord starts fixing us as we walk with Him. Pero ¿no sería mejor presentarnos delante del pastor y decir, But wouldn't it be better if we present ourselves to the pastor and say, pastor, ¿será que puedo servir aunque tengo este problemita? Pastor, do you think I can serve even though I have this problem? Depende del problemita que tenga. And after the problem that I have, Lo llevan a administración. they would take them to get ministered. El Señor lo sana y lo libera. The Lord will heal him and set him free. Y está listo para servir. And then
then that person is ready to Pero serve. ¿por qué al ser humano le gusta vivir de apariencias? But why the human being like to live just an appearance? Porque no nos gusta reconocer que necesitamos ayuda. Because we don't like to recognize that we need help. Entonces nos hacemos mentirosos. So we become liars. Comenzamos a engañar. We start deceiving. Pero tenemos que tener cuidado. But we have to be careful. Porque aparentemente nadie se da cuenta. Because apparently nobody notices. Pero nuestro Dios sí. But our God, yes, Y He entonces notices. no vaya a ser que Dios revele a su siervo So hopefully the Lord doesn't reveal to His servers lo que te está pasando y aconteciendo. what is happening and what's going on with you. Y tengamos que ser confrontados como fue confrontado Abraham. And then you will have to be confronted just like Abraham was. Aparte de que la mujer estuvo con el faraón, Besides that the wife was with the Pharaoh, lo corrieron por mentiroso. they took him out because he was a liar. Miren qué testimonio el de Abraham. Look what testimony from Abraham. Pero no critique a Abraham cuál es su testimonio. But don't criticize Abraham. What is your testimony? ¿Será que estamos siendo honestos delante de Dios? Do you think we're being honest before God? ¿O nuestra casa se está derrumbando porque hemos edificado mentira tras mentira? Or our house is getting destroyed because we have built up lie and lies? Ay, hermano, yo no sé si usted quiere decir ay, ay, ay o quiere decir amén. Oh, my brother, I don't know if you want to say amen or ay, ay, ay. Pero algo tiene que decir usted esta But noche. something you have to say tonight. No mintamos, hermanos. Let's not lie, Por brother. eso la palabra de Dios nos da la salida. That's why the word of God gives us the results. Si algo está mal en nuestra casa, busquemos ayuda. If something is bad in our house, let's look for help. Pero a veces nosotros los pastores But sometimes us, the ministers, pasamos porque somos un poquito sneaky, ¿verdad? No sé cómo se dice esa palabra. we're very sneaky sometimes. Y a veces vamos y decimos, ¿cómo están? Con una sonrisa, ¿verdad? And sometimes we go and say, how are you guys, with this Y smile? el que contesta, bien. And the person who answers says, good. Y los ojos del alma están diciendo, could you help me? And the eyes of the soul is saying, please help me. Pero la persona no es capaz de pedir ayuda. But the person is not capable of asking for help. Y venimos a su casa y nos devolvemos a la nuestra And we come to his house and we return to our house y regresamos con la misma carga de siempre and we come back with the same burden, y el mismo problema en la casa. the same problem from our house. ¿Saben cómo es la mentira y el engaño? Así lo miro yo. You know how is lie and deceiving? This is how I see it. Es como el make-up que nos ponemos las mujeres, It's like the makeup that us women wear. que gracias a Dios por él, ¿verdad? Thank God because there's makeup. Nos mejora un poquito. It makes us look better. Pero realmente no somos esas cuando tenemos el make-up. But in reality, we're not that person when we have our makeup on. Las que somos realmente es cuando nos levantamos por la mañana. The way we are is when we wake up every morning. Pero ese eres tú y esa soy yo. But that is you and I. Ahora se me ve peinadito. Now you see my hair very combed. Pero en la mañana mi curly hair, But in the morning, my curly hair así. is sticking up like this. Pero esa soy yo. But that is me. Entonces, ¿por qué lo veo como una mentira? So why do I see it as a lie? Porque nosotros maquillamos nuestra vida Because sometimes we put makeup to our lives. y nos presentamos lindos And we present ourselves beautifully. y ponemos un candadito al alma And we put a lock to our soul. y empezamos a esconder mal carácter, mentiras, And we start hiding our bad attitudes, our lies, amarguras. anger. Y cuando nos presentamos en lugares públicos, And when we present ourselves in public places, nunca le agarramos la mano al esposo. we never hold our husband's hand. Pero cuando estamos en un lugar público, ay, mi amor. But when we are in a public place, we're like, oh, my love. Y el pobre marido, ¿qué le pasa a esta, verdad? And the husband's like, what's going on with her? O cuando estamos en público, I love you. Or when we're in public places, we're like, I love you. Y la esposa, ¿verdad? Ni en la casa nunca me ha dado un beso. And the wife is probably saying, what's going on with this guy? No vivamos de mentiras.
He doesn't give me any kisses. Let's not live Es a life of momento lies. que nos quitemos el maquillaje. It's the time to take away all the makeup. Se nos van a ver los defectos. Our lacks are gonna show. Está bien. It's okay. El Espíritu Santo se va a encargar de perfeccionarnos. The Holy Spirit is gonna be in charge to make us Busquemos perfect. la ayuda de su Santo Espíritu. Let's look for that help of the Holy Spirit. No le permitamos más al enemigo Let's not let the enemy que destruya nuestros hogares. destroy our families. Claro que hay problemas muy penosos de contar, ¿verdad? Of course, I know there's problems that are very hard to tell. Imagínense cuando tenemos que ministrarnos y llegar a quien nos va a ministrar Imagine if we have to get ourselves ministered and go to that person y decir, mire, fíjese que yo engañé a mi esposo, yo engañé a mi esposa. and tell that person, look, I have cheated on my wife, on my husband. Pero es mejor un momento colorado But it's better a moment of embarrassment que vivir para siempre de esa manera. to live in that way forever. ¿O acaso usted no tiene un Dios que perdona? Or don't you have a God that forgives? ¿O acaso no tiene usted un Dios que todo lo ve? Or don't you have a Y God Él es that capaz de sees hacer everything todo nuevo. and He is capable of doing everything new? Pero quitemos el maquillaje de nuestra vida. But we need to take that makeup away from our lives. Es necesario It's necessary que empecemos a vivir en verdad. that we start living in truth. Por eso es que es tan linda la palabra. That's why the word is so beautiful. Mire cómo lo pone el Señor en los evangelios. Look how the Lord puts it in the books. Él dice, yo ando buscando adoradores, He says, I'm looking for worshipers, pero no cualquier adorador, but not any worshiper, sino que aquel que me adora en espíritu y en verdad. but those worshipers that worship me in spirit and in truth. ¿Por qué es esto? Why is this? Porque en el alma no somos reales. Because in our souls we're not real. Si nosotros le adoramos al Señor en base al alma, If we praise the Lord based on our soul, hacemos un show delante del Señor it's just going to be a show in front of the Lord, y no es real. and it's not real. Pero si vamos a Él en espíritu y en verdad, But if we go before Him in spirit and truth, entonces a Él sí le agrada. then He will be pleased. Yo no sé si usted me está entendiendo, I don't know if you're understanding me, pero yo espero en el Señor but I hope in God que nuestra vida sea tocada esta noche. that our lives can be touched tonight. Es necesario que levantemos la verdad It's necessary for us to y lift que up la the tomemos truth, como escudo para nuestra vida. and that we have it as a shield for our La lives. palabra de Dios dice que el padre de mentiras es el diablo. The Word of God says that the father of lies is the devil, Y usted y yo, nuestro papá es Dios. and you and I, our God is God, our Father is Entonces, God. no hay lugar para la mentira en nuestros hogares. So there's no place for lies in our households. Y esto es para los adultos. And this is for the adults. Pero ahora para los hijos, ¿verdad? En el núcleo familiar. But now for the children, the nucleus of the family. Mire, eso es tremendo cómo se ha metido la mentira en los hogares. This is tremendous how the lies have come inside the households. Esto ha provocado muchos problemas en las casas. The phones have made so many problems in the households. Y tal vez usted va a decir, los jovencitos, ¿verdad? And the young people might say, Ya va a tocar lo del celular. now she's going to talk about the cell Y phones. yo le digo, sí. And I tell you, yes. Mire, les damos celulares a nuestros hijos. Look, we give our children the cell phones. Y está bien si ya tiene una edad responsable. And it's okay if they have an age where they are responsible. Pero si usted le da el teléfono a un niño de 10, 12 años, But if you give a cell phone to a kid that is 10, 11 years old, el del problema no es el niño, el del problema es usted, papá. the problem is not the kid's problem, it's the parent's problem. Y después, cuando comenzamos a ver todas las cosas que ellos hacen, And then when we start seeing all the things they do, muchas veces es demasiado tarde many times it's too late. y tenemos que vivir procesos que hubiéramos podido evitar. And we have to live through process that we could have evaded. Pero retrocediendo, But let's go back. a veces nuestros hijos están en el teléfono, ¿verdad? Sometimes our kids are in their cell phones, right?
Y cuando nos acercamos nosotros, lo esconden. And when we get closer to them, they hide it. Y uno que es bien sneakier, And us, our parents were very sneaky. ¿qué estabas haciendo? What are you doing? Y los hijos, nada. And the kids are like, nothing. ¿Estabas haciendo la tarea? Were you doing your homework? Sí, el maestro me mandó un mensaje. Yes, the teacher sent me a message. Hermanos, no seamos infantiles. Brothers, let's not be kids. Desde el primer momento que nuestros hijos nos esconden algo, The first thing when you see your kids hiding ahí something, hay una mentira. it's because there's a lie in there. Entonces eso puede destruir So that can destroy no solo la relación de hijos con sus padres, not only the relationship between your children and the parents, sino que la casa comienza a destruirse. but your household can start falling. Porque siempre hay uno de los papás que pelea, ¿verdad? Because there's always one of the parents that fights, right? Y se lo digo con uso de razón. And I tell you, knowing this, No le quites el teléfono al niño. don't take their phones away. ¿Cómo me voy a comunicar con él? Y el niño a la par suya, ¿verdad? How am I going to communicate with him? And your Como children un is día- right next to you. Como un día alguien me dijo, Like one time somebody told me dijeron por ahí, me there, ¿cómo me voy a comunicar contigo si estoy arriba de un árbol? how am I going to communicate with you if I'm on top of a tree? ¿Cuál cree usted que fue mi respuesta? What do you think my answer was? ¿Qué vas a estar haciendo arriba de un árbol? What are you going to be doing on top of a tree? Mire, a veces buscamos tanta excusa Look, sometimes we find so many excuses para desobedecer. to disobey. ¿Pero por qué le estoy tocando esto? But why am I touching this? Tengamos cuidado con la mentira y el engaño en nuestros hogares. Let's be careful with the lies and the deceiving things inside our household. Estas son puertas que usted puede abrir. These are doors that you can open. Puertas buenas o puertas malas. Doors that are good or doors that are bad. Y esto es para viejos y jóvenes. And this is for older people and young people. Tenga cuidado. Be careful, Porque una mentira trae otra mentira. because a lie brings another lie. Trae engaño, trae falsedad. It brings deceiving, it brings false things. Mire, sus hijos no tendrían por qué tener un password en su teléfono. Look, your children shouldn't have a password on their cell phones. Usted debería de tener el acceso total a lo que ellos hacen. You should have the total access of what they're seeing there. Ni siquiera su cónyuge debería de tener. Not even your spouse should have a password. Pero si lo tiene, que se lo dé. But if your spouse has it, then let him give it to you. Porque no hay nada que esconder, ¿verdad? Because there's nothing to hide, right? Cuidado con mentir. Be careful with lying. Hay una luz roja una luz amarilla primero There's a yellow flashing light y first, después viene una luna roja que hay mucho peligro. and then another red flashing light comes. Entonces la mentira y el engaño puede estar destruyendo nuestras casas. So the lies and the deceiving things can destroy our household. Que no nos vaya a pasar como Abraham, ¿verdad? Hopefully it doesn't happen like Abraham, right? Que lo tuvieron que avergonzar. That they embarrassed him. Y prácticamente el faraón le dijo, eres un mentiroso. And practically the Pharaoh told him, you're a liar. Mira, me diste a tu mujer. Imagínese usted. Look, you gave me your wife. Can you imagine that? O varones que están aquí, usted daría a su mujer bella porque le den una caja de comida. Or men that are here, will you give your wife in exchange for something else? Espero yo que no, gracias mi amor. Hopefully not. Por eso no vaya a Egipto. That's why don't go to Egypt. Ahí cambian a las mujeres por camellos. They changed the woman for camels. Eso es verdad. That is true. Léalo en History Channel, ahí usted lo va a ver. Read it in History Channel. You'll Pero see it pasemos there. a otra cosa. Let's go to something else. El orgullo está destruyendo la familia. Proudness is destroying our family. Ay, aquí hay tanto que hablar, el tiempo va corriendo. Oh, there's so many things to talk about this. Time goes fast. Y yo voy a tratar de apresurarme porque yo quiero ministrar esta noche. I'm going to start going fast because I want to pray for everyone tonight. Vamos a cerrarle toda puerta al enemigo. Let's close all doors to the enemy. Si hay mal carácter, si hay engaño, If there's bad behaviors, if there's lies, si hay mentira, if
if there's deceiving si things, hay orgullo, if there's proudness, hoy en el nombre poderoso de Jesús, today in the powerful name of Jesus, los vamos a rendir aquí en el altar ante el Señor. we're going to come and surrender here in God's altar. Y vamos a darle toda la autoridad a Dios And we're going to give God all the authority para que restaure nuestros hogares. so that He can restore our family En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Entonces acompáñame al libro de Proverbios 29-23. So join me to the book of Proverbs 29, Verso 23. verse 23. Y mire lo que dice. El orgullo del hombre lo humillará, pero el del espíritu humilde obtendrá honores. Your pride can bring you down. Humility will bring you honor. Y mire, esto es lo que está pasando en los hogares. Look, this is what's happening in the families. Le voy a poner solamente un pequeño ejemplo. I'm going to put a small example. Cuando uno de los cónyuges o uno de los hijos está molesto, When one of our spouses is mad or our kids, lo primero que hacemos es que aparentemente se nos va el hambre. the first thing we do is that apparently we're not hungry anymore. Aunque usted de veras sí tiene hambre. Even though you might be hungry. Y a veces la esposa está llamando a comer. So the wife is calling out and saying, let's eat. Pero el que está enojado dice, yo no voy a comer, yo no tengo hambre. But the one who's mad says, I'm not going to eat. I'm not hungry. Y el intestino, ¿verdad? And your intestines is like, Pero ¿por qué no quiere comer? but why doesn't he want to eat? Porque tiene orgullo. Because he has pride. ¿Qué le cuesta hacer como hacemos con el pastor? Why can't you do what we do with the pastor? Mire que cuando es el otro el que ha hecho algo que nos molesta, Look, when it's the other one that does something that has bothered us, o soy, digamos por ejemplo, yo le hice algo que lo molestó a él. for example, if I have done something that bothered him, En lugar de decirle, ¿me perdonas? instead of saying, would you forgive me? Yo le digo, te perdono, mi amor. I tell him, I forgive you, my love. Y nos da risa y nos pasa. And we laugh and it goes away. Y nos sentamos y comemos. And we sit and we eat. Esto es algo chiquito que le estoy contando. This is something small. Pero hay problemas más grandes en el hogar. But there is bigger problems in the Tal family. vez se tuvo una discusión Maybe there was an argument because of money. que hay mucha discusión en muchos hogares por eso. Because there's many things that because of that. Tal vez uno quería diezmar y el otro no. Maybe one of them wanted to give their tithing No. and the other one didn't. Tal vez uno quería comprar un carro y el otro no. No, maybe somebody wanted to buy a car and the other one Y didn't. se hizo una discusión. And there was a big discussion about it. Y entonces el que se quedó con el enojo, So the one who was angry, pasan días y no quiere hablar. it goes by days and he doesn't want to speak. Eso es sinónimo de orgullo. That is a show of prideness. Mire lo que dice Proverbios 29-23. Look what Proverbs 29:23 says. El orgullo del hombre lo humillará. Your pride can bring you down. Y ahí yo me quiero detener. And that's where I want to stop. Mire, yo cuando me casé entré a una escuela maravillosa. When I got married, I entered a beautiful school. Como que el Señor me comenzó a tratar. It's like the Lord started making something in me. Así como en la antigüedad, ¿verdad? Just like before, right? Que los que lavaban en los ríos Those who wash their clothes in the rivers, le daban golpe a la ropa en las rocas. they would Golpeaban la ropa en las piedras they would grab the clothes and scrub it on the rocks para quitarle la suciedad. so that they can take away the dirt. Entonces haga de caso que algo parecido me pasó a mí. So it's an example of what happened to me. Llegué bastante orgullosita cuando me casé. When I got married, I was very proudful. Entonces el Señor comenzó a tratarme y eso que no había vuelto a sus caminos. So the Lord started treating me in my life, Pero sin duda Él ya me había sellado. but without doubt, He already sealed my life. Y algo tan simple que me costaba hacer, And one simple thing that I like to do, me costaba avisar a qué hora llegaba. it was hard for me to tell what time I was going to arrive. Me costaba decir para dónde voy. It was hard for me to tell my husband where I was going. Porque yo había crecido en una casa
Because I grew up in a house donde no había una figura de un hombre. where there was no man figure. Y yo escuchaba todo el tiempo que mi mamá decía, So I would listen to my mom always say, a mí nadie me manda. nobody's going to tell me what La to do. bendigo a mi mamita. I bless my mother. Pero eso era antes, ya cambió. But that was before. She has changed Y now. entonces yo crecí escuchando eso. So I grew up hearing this. Entonces cada vez que mi esposo me preguntaba, tan lindo, ¿verdad? Porque él es un pan de Dios. So every single time my husband will ask me, he's so beautiful. Y él me decía, ¿a qué hora regresa? And he will tell me, what time are you coming back? ¡Ay, qué tan grabado eso! And I was like, oh, this is Yo so decía, hard. adentro, ¿y por qué tengo que avisar? I would say, why do I have to tell him what time I'm Pero venía coming la back? mentira, ¿verdad? Ponía una sonrisa. But I would just put a smile. ¿Por qué, mi amor? Why, my love? Voy a regresar a tales horas. I'm going to come back at this time. Pero en el corazón But inside me, inside my había heart, mucho orgullo. there was lots of pride. Y esa es una cosita sencilla que a usted no le ha pasado, gracias a Dios. And that was a simple thing that you never felt that, thank Pero God. hay cosas como actuamos en nuestros hogares But there's things that we act in our household que nos hacen humillarnos, pero no de como nos humilla el Señor, that makes us go humble, but not like the Lord humiliates sino que somos us. avergonzados. But we are embarrassed. Mire que mi esposo nunca se ha complicado cuando yo ando con mis berrinches, porque le cuento todavía hago berrinches. Look, my husband doesn't complicate himself when I do my tantrums, when I throw my tantrums. Mire, cuando yo ando, ¿usted sabe qué es esto? When I'm like this, you know what this means? Cuando ando un poquito molesta, When I'm a little mad. ¿sabe qué él hace? You know what he does? Ni me mira. He doesn't even look at me. Y él sabe que a mí me molesta algo. And he knows that there's something that bothers me. Cuando yo estoy pero así, When I'm like this, de very, color verde, like green, él comienza a cantar. he starts singing. Y comienza la, 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 la. He starts singing like this. Y yo que siento que se me sale el corazón de alegría. And I feel like my heart is popping out of happiness. Y entonces no me hace caso. So he doesn't look at me. Y paso yo por donde él está enojada, ¿no? Ya And sabe. I'm walking by where he is really mad. Me regreso And I can walk back and y forth. él como que nada. And him is like nothing's going on. Pasan las horas The hours passes by. y yo, ya sabe, ¿verdad? And me, you know, right? Y de repente él se acerca y me dice cualquier cosa. And then all of a sudden he appears and he tells me it's anything. Y yo no contesto porque cuando estoy enojada no contesto muchito. And I don't answer back because when I'm mad, I don't like to answer. Y entonces me dice, ¿estás molesta por algo? Así como que no sabía, ¿verdad? So he tells me, are you mad about something? Like if he didn't know. Y entonces ahí como que se abre una puerta, ¿verdad? So that's where it's like a door opens up. Y ya comienzo, sí, es que y comienzo como ametralladora, ¿verdad? And that's when I start saying, yes, because of this and that. Y entonces él solo se da vuelta y me dice, bueno, cuando te pase hablamos. And he says, he just turns around and says, okay, when that comes, when you don't stop feeling that way, I will come back. ¿Qué le quiero decir con esto? Paso horas yo con mi orgullo puesto What am I trying to tell you here? There's many hours where I'm feeling this way with y a él pride. no le hace efecto. And to him, there's no effect Entonces, on ¿qué him. termino haciendo yo? So what do I do? Me acerco a él y le digo, ¿podemos hablar? I come to him and I tell him, can we talk? Te perdono. I forgive you. Y él me dice, ok. And he says, Sí, me okay. pregunta por qué no enojada. He doesn't even ask me why I'm mad. Y pasa la página. And the next page Y goes yo on. aprendí a pasar la página también. So I have learned to turn the page Porque el too. problema que tenemos en los hogares Because the problem that we have in our household es que no pasamos la página. is that we don't turn the page. Nos quedamos en el mismo problema una y otra vez. We stay on the same problem 1 and 2 and many times. ¿Es orgulloso usted? Are you proud? Espero en Dios que no. I hope you're not. Déjeme avanzar porque le digo que quiero ministrar esta noche. Vayamos a Segunda de Crónicas 32:24. Let's go to 2 Chronicles 32:24. Y mire lo que dice. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte
y oró al Señor y le habló y le dio una señal. It was in those days that Ezekiel became very sick and near death. He prayed to the Lord and he spoke to Ezekiel and gave him a sign. Pero miren lo que dice el verso 25. Look what verse 25 says. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. But Ezekiel's heart was proud, so he did not give God thanks for his kindness. This is why God was angry with Ezekiel and with the people of Judah and Jerusalem. Y le voy a contar rapidito esta historia. And I'm going to tell you really fast this story. Esto fue después que el Señor le extendió el tiempo de 15 años. This was after God lent him the other 15 years. Ezequías hizo muchas cosas lindas y buenas. Ezekiel did many beautiful things and good things. Pero después él comenzó a mofarse de todo lo que él tenía, a orgullecerse. But afterwards he started becoming very proud. Y tanto así And it was so like that que comenzó a decir, miren todo lo que tengo. that he started saying, look what all the things I have. Él se había hecho orgulloso. He had become proud. Miren lo que dice el capítulo 32 en el verso 26. Look what it says on chapter 23, No, 32, 26. 32, 26. Pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. But Ezekiel and the people living in Jerusalem changed their hearts and lives. They became humble and stopped being proud. So the Lord's anger didn't come on them while Ezekiel was alive. Ezequías tenía un gran problema. Ezekiel had a big problem. Él hizo muchas cosas buenas delante de los ojos de Dios. He did many good things in God's eyes. Pero yo quiero traerle al recuerdo cuando a él le llevaron la palabra que iba a morir. But I think he reminded when they gave him the word when he was going to die. El profeta Isaías le dijo, The prophet Isaiah told him, dice el Señor que arregles tu casa porque vas a morir. the Lord told him, the Lord says to fix your house because you're going to die. Y la misericordia de Dios es tan grande And the mercy of God is so big que le extendió su vida 15 años más. that he extended his life 15 more years. Pero él no arregló su casa. But he didn't fix his house. No aprovechó la oportunidad que Dios le dio. He didn't take the opportunity that God Y gave tal vez him. usted puede decir, ¿cómo así, pastora? And you might say, how is this, pastor? ¿Conoce de la vida de Manasés? Do you know the life of Manasses? Manasés era el hijo de Ezequías. Manasses was the son of Y cuando Ezekiel. Ezequías murió, se quedó reinando Manasés. And when Ezekiel died, his son Manasses started Y reigning. dice la palabra de Dios que no hubo rey tan malo como Manasés. And the word of God says that there was no Rey tan malo. this evil king so bad. Porque Ezequías no tomó la oportunidad de Dios. Because Ezekiel didn't take that opportunity that God gave him. Usted y yo You and I, tenemos una oportunidad en este tiempo. we have an opportunity in this time. No importa qué ancestros tengas. It doesn't matter what your ancestors are. No importa cómo comenzó tu familia. It doesn't matter how your family started. Hoy tenemos la oportunidad Today we have the opportunity de parar que se destruya nuestra familia. to stop the destruction of our family. Porque esta destrucción que el enemigo ha traído a muchas familias Because that destruction that the enemy has brought to many no families, sucede de la noche a la it mañana. doesn't happen from fast. Va edificando poco a poco It starts building up little by little hasta que esa edificación llega tan alto until all the things that has been built up so que high, ahí él le da el golpe then that's where he y todo pushes him y todo se derrumba. and everything gets destroyed. Con esto vamos a ir terminando, pero quiero que lo leamos juntos. With this, I'll be finishing.
Esther 2:12. Esther 2:12. Y así dice la palabra del Señor. And the word of God says, Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con oleo de mirra y 6 meses con especies y cosméticos para las mujeres. before a young woman could take her turn to go in before King Xerxes, she had to complete 12 months of beauty treatments, 6 months with oil of myrrh, and 6 months with perfumes and cosmetics. ¿Por qué quiero presentarle este verso? Why am I presenting this verse? Esther está representando Esther represents a la iglesia, the church, a nosotros. us, Y el Señor quiere pasarnos and the Lord wants to take us por una limpieza through a cleaning process de mirra esta noche, of myrrh this para que time, después nos perfume con su so presencia. that later he can put his perfume Pero a on his veces presence. queremos ser perfumados antes de ser sanados y restaurados. But sometimes we want to have that perfume before we're healed, Y ese no es el orden de Dios. and that is not the order of God. Es muy fácil venir delante de Él It's easy to come before him, y le decimos que llegue nuestra adoración con olor fragante. and we tell him for our prayers to come with this perfume upon you. Pero ¿cómo esperamos oler bien para nuestro Dios But how can we expect to smell good in front of the Lord si no hemos sido sanados, if we have not been healed, si no hemos sido if we restaurados have not been restored, y nuestras familias se están destruyendo poco a poco? and our families are getting destroyed little by little? Hoy es nuestra oportunidad. Today is our opportunity. El orgullo es una inflamación en el ser humano Pride is an inflammation in the human being, y tú te haces grande. and you become big. Esto es como un balón. It's like a balloon. Así es el orgullo. That's how pride is. Basta que venga un alfiler y la pinche It's just a matter of a needle to come and pop it para que desaparezca el balón. so that it can disappear, the balloon. ¿Será que esta noche podemos dejar que el Señor traiga una unción de mirra a este lugar? Do you think tonight we can let the Lord bring this anointment of myrrh to Y this place, que quite toda inflamación. and so that He can take away all inflammation? Quiero que usted lea conmigo I want you to read with me las propiedades que tiene la mirra. the things that the myrrh has, Propiedades medicinales de la mirra. the medicine things that myrrh has. La mirra es un antiinflamatorio, The myrrh is an anti-inflammatory. es un antioxidante. It's an Antioxidante. antioxidant. La mirra es contra las bacterias, Myrrh is against bacteria, parásitos, parasites, virus y hongos. fungus, and viruses. Mire esto, mirra posee propiedades contra el cáncer Myrrh has this medicine against cancer, y tiene muchas propiedades la mirra. and it has a lot of things. Pero hoy queremos usar la mirra But today we want to use the myrrh para que Él quite todo virus de mentira, so that He can take away all virus todo of virus lies, de engaño, virus of deceives, todo virus de orgullo, all viruses of y pride, que eso que se ha inflamado en nosotros and that has made an inflammation in us. lo cure una unción de mirra esta noche. Can cure it with a myrrh anointment tonight. Yo quiero hacer un acto profético en esta noche. I want to do a prophetic act tonight. Yo traigo un poquito de aceite de mirra, I have brought a little bit of oil of myrrh, pero ese no es el acto profético que yo quiero hacer esta noche. but that is not the act of the prophet Y that I esto want es to para do el que tonight. quiera. And this is for whoever wants it. Yo quiero hacer algo esta noche
noche. I want to do something tonight. Yo le voy a pedir a dos servidoras que vengan aquí. I'm going to ask the servants to please come here. Ponga su mano ahí. Put your Las hands dos, here. las dos. Hold hands. Por si usted no conocía la mirra, hoy la va a conocer. If you didn't know what mirth is, today you're going to know it. Entonces párese aquí al frente. Párese ahí. Come here to Right here. stand there in the front. No, solo ellas dos. Solo ellas dos. Only them two. Gracias, hermanos. Gracias. Pero mire lo que vamos a hacer. But look what we're going to do. Usted va a pasar You're going to pass. y va a agarrar un poquito así. You're going to come and grab just this tiny Esto bit. solo es un acto profético. This is just a prophetic act. Y los que pasen y quieren quedarse en el altar, And those who come and want to stay here in the altar, acuérdense que usted va a tener la mirra. remember that you're going to have the myrrh. Y la mirra And the myrrh va a tener la representación is going to represent del Espíritu Santo, the Holy Spirit, sanando healing toda bacteria espiritual que hay en cada uno de nosotros, all spiritual bacteria that is within us, que está destruyendo nuestras that familias. is destroying our families. Si usted quiere tomar un poquito de mirra, yo le invito a que pase, que vaya pasando en esta hora. If you want to take a little bit of this myrrh, I ask you to come and grab a little bit. Ustedes pueden pasar también si ustedes gustan. Esto es para el que quiere. This is for whoever wants it. Acuérdense que los actos proféticos, esto no es una muletilla de los cristianos. Remember that this is not like a from. Esto es algo que hacemos porque le creemos a Dios. This is something we do because we believe God. Esto lo vamos a hacer hoy creyendo que el Señor va a hacer un milagro. We're gonna do this believing that God is gonna do a miracle. Después que oremos, yo le voy a pedir After we pray, I'm gonna ask you que usted guarde ese granito de mirra. that you save that little bit of myrrh. Llegue a su casa y lo ponga en un baldecito con aceite de olivo. When you get home, put it in a little vase with olive oil. Y ahí va a empezar a hacerse su aceite de unción de mirra. And there you're gonna start making your own oil of myrrh. Para que usted se recuerde de este día. So that you can remember tonight, this Que day, Dios hizo algo sobrenatural para el que cree. that God did something supernatural for those who believe. Y yo voy a bajar y voy a comenzar a ministrar. And I'm gonna come down and I'm gonna start ministry. Agarren lo que ustedes. Aleluya. Levante sus manos a los cielos y dígale al Señor: Lift up your hands to heaven and tell the Lord, yo quiero
te damos, Señor.